Bueno, vamos a repasar un poco acerca de la función logarítmica que estuvimos trabajando en clase. Para esto yo grafiqué en GeoGebra dos funciones logarítmicas que tienen, o sea, diferencias en cuanto a que la primera, la que está en naranja, está formada por un logaritmo más un término independiente. En cambio, la función que está graficada en verde tiene un argumento en su logaritmo que tiene, digamos, la variable tiene un término sumado. Nosotros podemos tener así como en este caso, o podemos tener así como en este caso, o también podemos tener, digamos, la combinación de estos dos, y a su vez podríamos también agregarle una variable que esté multiplicando el logaritmo. Pero bueno, para revisar un poco en el video vamos a analizar estos dos casos. Cuando empezamos a graficar funciones logarítmicas, aprendimos que, o entendimos que las funciones logarítmicas tienen una asíntota vertical, a diferencia de la función exponencial, que es la inversa de la logarítmica, que tiene una asíntota horizontal. Ese hecho, o sea, el hecho de que tenga una asíntota vertical hace que la función logarítmica tenga restricciones en su dominio, o sea, que su dominio no sean todos los reales, sino que sea una parte de los reales. Ahora vamos a ver cómo hacer para calcular la asíntota y cómo a partir de la asíntota determinar el dominio. En cambio, la imagen de las funciones logarítmicas sí son siempre los números reales. Eh, que bueno, esto está en contraposición con lo que pasaba en su momento con la función exponencial, que tenía restricciones en su imagen, pero no en su dominio. A su vez, además de aprender a calcular la asíntota vertical, lo que hicimos es calcular las raíces, la raíz porque es una sola, y la ordenada en el caso de que tenga ordenada. Vimos también que hay casos en donde si la asíntota da cierto número, asíntota vertical, entonces no vamos a tener ordenada. Ahora vamos a ver un poquito de eso, que es lo que pasa un poco en la que está en naranja. Y buscamos asíntota vertical, raíz ordenada, y a partir de ahí hacíamos una tabla de valores para poder aproximar un gráfico parecido al que nos da acá GeoGebra. Entonces, lo que vamos a revisar en este video. Vamos a ir primero con la que está en naranja y la voy a copiar acá. Ya me lo olvidé. Esto es así. Logaritmo en base 3 de x más 1. Bien, creo que era esta, sí. Dijimos que la función logarítmica va a tener una asíntota vertical porque lo que nos pasa es que nosotros tenemos restricciones en el argumento del logaritmo. Cuando vimos logaritmo dijimos que el logaritmo en base a un número de otro número está condicionado a que el número del argumento o lo que haya en el argumento siempre tiene que ser positivo, o sea, siempre tiene que ser mayor a 0. En este caso lo que nos va a pasar es que x va a tener que ser mayor a 0. Por lo tanto, todo lo que está en el gráfico, todo lo que podamos graficar va a ser siempre y cuando x sea mayor a 0. Entonces, a partir de ahí determinamos que vamos a tener una asíntota vertical cuando x es 0. Asíntota vertical de esta. A diferencia de lo que pasa en la otra, que voy a aprovechar y lo voy a hacer ahora, en esta de acá, tenemos esta es la que está en verde, que es el logaritmo en base 3 de x más 1, pero el 1 pertenece al argumento del logaritmo. La diferencia es que acá calculo el logaritmo de x y a eso le sumo 1, en cambio acá hago x más 1, o sea, el valor al que le haya puesto la x le sumo 1 y de eso calculo el logaritmo en base 3. ¿Cuál es la diferencia acá? La diferencia es que cuando yo diga que el argumento tiene que ser mayor a 0, en este caso lo que va a ser mayor a 0 es x más 1. Por lo tanto, para que eso pase, el número que esté en la x va a tener que ser mayor a menos 1, ¿no? Si yo resuelvo esta inecuación, me queda que x tiene que ser mayor a menos 1. Por lo tanto, la asíntota vertical yo en este caso la voy a tener en menos 1. Cuando x vale menos 1. Entonces, si yo lo veo acá, que no lo puedo graficar, pero sí podría trazar unas rectas, vamos a poner x es igual a 0, esa no se ve casi, y x es igual a menos 1. Bien, si yo miro, vamos a sacar esto, ahí está. Si yo miro la que está en verde, se acerca, me acerco más,
se acerca a esta asíntota vertical, cuando x vale -1, esta que está en celeste. En cambio, si yo miro a la que está en naranja, se acerca a x igual a 0. Esto es lo que estamos diciendo cuando decimos que hay una asíntota vertical, o sea, es una recta a la que se acerca la función pero no la corta. Y es por eso que yo, no la interseca, es por eso que yo los reto cuando atraviesan con su gráfico a esta recta, ¿no? Porque justamente el concepto de asíntota es que se acerca en el infinito, la función o el gráfico se acerca a esa recta, pero no debe tocarla. Entonces, hasta acá entendimos, esta asíntota vertical es para esta función, y esta asíntota vertical es para esta función. La asíntota vertical nos va a determinar el dominio. Entonces, nosotros vamos a decir, para el caso de la verde, que el dominio va a ir del -1, que es mi asíntota vertical, a más infinito. En el caso de la naranja, va a ir del 0 al más infinito. O sea, queda completamente determinada por las asíntotas. El dominio de esta va a ser de 0 a más infinito y el dominio de esta va a ser de -1 a más infinito. Bien, hasta acá entendemos el concepto de asíntota y por qué pasa eso. Y cómo esto determina al dominio. Esto fíjense que para calcularlo es sencillo, pero lo tenemos que escribir así, nada de un 0 ahí medio suelto y que no sabemos qué significa ni para qué sirve. Bueno, vamos a cortar el video acá y vamos a hacer lo que falta en el otro para que no sea muy largo.